Buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Es una nueva bendición poder saludarle este domingo por la mañana. Estoy muy feliz de una nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes para ver cómo podemos conseguir la paz interior de nuestras almas. Sé que hemos escuchado muchas historias trágicas y tristes que hemos experimentado la pérdida de un compañero de trabajo, o un amigo o amiga querida, o un ser querido, aún en estos días. Espero que la palabra de Dios les dé consuelo y paz durante estas pruebas difíciles en que se encuentran. Debemos de seguir orando el uno por el otro, ¿verdad? Para que podamos confiar en Dios más y más cada día, aun cuando no entendemos lo que está pasando y el por qué. Porque tenemos un Dios que Él sabe lo que está sucediendo y Él lo ha permitido para nuestro bien, y Él nos ama con un corazón lleno de amor y bondad para cada uno de nosotros. Pues antes de comenzar el mensaje esta mañana, quiero compartir este hermoso versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Tal vez usted ya lo sabe de memoria, pero quiero decirlo como para repetirlo, ¿verdad? Para nuestra memoria. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pues espero que ya están listos con su familia y sus Biblias para este mensaje de la palabra de Dios. Pues unamos todos en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por su presencia aquí con nosotros, Señor. Este gran privilegio de entrar en tu presencia y con los hermanos en oración para pedir su guía, su ayuda, su sabiduría. Denos entendimiento, Señor, en nuestros corazones y mentes para poder no solo escuchar su palabra, pero también para comprenderla, para ponerla en práctica en nuestras vidas para el bien de nosotros y para su honra y su gloria. Siempre queremos, Señor, sus ricas bendiciones y su paz y su consuelo, especialmente en estos días, Señor. Te pido que esté con cada hermano, hermana, familia, desde los niños hasta los ancianos, Señor. Ayúdanos todos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues queremos ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esto no es una sugerencia, es como un orden, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Es decir, esto no es para ustedes para cargar, es una carga que solo Dios puede cargar. Pues quiero hacerle una pregunta. ¿De qué manera describiría usted la paz? ¿Cómo describiría usted esa palabra, la paz? Pues la palabra paz significa la ausencia de ruido y ajetreo en un lugar o en un momento. Es un estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Ahora, yo sé que el diccionario no va a poder describir la paz de Dios. Solo Dios y su palabra puede describir eso, ¿verdad? Pues quizás una pregunta más importante sea esta: ¿tiene usted paz en su corazón? ¿Puede decir usted que usted realmente tiene esa paz de Dios y paz con Dios primero, ¿verdad? Que pasa esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Colosenses 3:15, el apóstol Pablo les dice a los creyentes: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, ¿verdad? No solo
que esté ahí, pero que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz es más que una palabra, una idea o un sentimiento. Es un maravilloso regalo que Dios da a los que por medio de la fe en Jesucristo le pertenecen y andan en obediencia en sus caminos. Dios ha provisto su paz a todos los creyentes en Cristo. Si no está presente en nuestras vidas es porque no la hemos dejado reinar en nuestros corazones. Es como una opción nuestra de decidir que la paz de Dios reinará en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y todo, ¿verdad? Todo nuestro ser. En otras palabras, no hemos puesto en práctica la verdad de su paz en nuestra vida, de tal manera que gobierne nuestros corazones sin importar la situación que enfrentemos. Si creemos y practicamos las siguientes verdades, disfrutaremos de la maravillosa paz de Dios. En primer lugar, y estas son algunas cosas, ¿verdad? La primera es la más importante y las otras cosas son tal vez maneras en que puede robar nuestra paz, ¿verdad? La primera es necesitamos depositar nuestra fe y confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos disfrutar la paz de Dios ni tener la seguridad de la vida eterna hasta que alcancemos la paz con Dios por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Todos moriremos y tendremos que enfrentar el juicio de Dios, pero solo los cristianos pueden tener la absoluta certeza de que vivirán para siempre con el Señor en el cielo. Esta seguridad de la vida eterna está disponible para todos los que se arrepienten de sus pecados, confíen en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y rindan sus vidas al reconocerlo como Señor y Salvador. Es decir, que Dios hizo todo posible para nosotros. Él envió a su Hijo amado Jesucristo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y a los 33 años Él subió a la cruz del Calvario. Fue sacrificio por usted y por mí y por toda la humanidad en el mundo. Y Él ofrece su salvación gratuitamente. Solo tenemos que confiar en Él con fe, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso viene con la confianza en Cristo, con la fe, ¿verdad? Y llegamos a ser sus hijos por medio de la fe. Ahora ya tenemos la paz con Dios. Y Él nos deposita su fe para que podamos tener la paz de Dios en momentos difíciles de nuestra vida. En segundo lugar, tenemos que creer que Dios tiene el control soberano sobre todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. A veces decimos, bueno, mi pobre vida es tan pequeña, tan chiquita, que yo creo que Dios no importa lo que yo hago, lo que sucede en mi vida, pero eso no es cierto. Depender de esta verdad nos libera de cualquier temor y ansiedad. En el Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, que Dios es el Rey soberano, aunque el hombre no lo reconoce como Rey soberano. Eso no niega que Dios es Rey soberano. Pero nosotros tenemos que reconocerle a Él como soberano de no solo nuestras vidas, pero de todo, de toda su creación. Él está en control de todo. Y Él nos puede dar esa paz que necesitamos durante los tiempos difíciles de nuestra vida. Si no lo creemos, pasaremos por esta vida intentando en vano controlar cada situación o creyendo que somos controlados por otras personas. Reconocer que nuestra vida se encuentra bajo la autoridad y la soberanía del Señor debe traernos una gran paz y seguridad,
pues Él ha prometido que todas las cosas obran para el bien de aquellos que lo aman y que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero no solo eso, en tercer lugar, necesitamos confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. A veces la paz, no tenemos la paz porque estamos preocupados por lo que vamos a comer o qué vamos a hacer mañana, o por la prohibición de nuestras libertades, ¿verdad? Pero creer en esta verdad elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Pablo nos habla de esa seguridad al decir en Filipenses 4:19, donde dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso no solo está hablando de la salvación, de la paz, ¿verdad?, en nuestras almas y todo, es todo lo que necesitamos. Si necesitamos comida, alimento, ¿verdad?, si necesitamos salud, si necesitamos trabajo, cualquier cosa que necesitamos, todas nuestras necesidades, Él suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otros pasajes de este precioso libro que es nuestra Biblia, el Señor nos hace promesas similares relacionadas con la provisión a sus hijos que lo obedecen. Por eso afirmamos que su paz está disponible para todos los que estén dispuestos a creer en su verdad. Sin embargo, si dudamos de su fidelidad, el temor y la ansiedad se apoderarán de nosotros. Viviremos llenos de incertidumbres, nos olvidaremos de sus promesas y trataremos de llevar las cargas por nuestra propia cuenta. En lugar de eso, debemos llevar nuestras preocupaciones ante el Señor en oración y descargarlos, ¿verdad?, para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Durante la Guerra Francesa, un tren que transportaba despachos al cuartel general se vio obligado a recorrer más de 96.5 kilómetros de senderos difíciles y llegar a su destino en 1 hora. El ingeniero era el portador de los despachos y su esposa e hija estaban en el carruaje. Cada momento amenazaba con lanzar el tren sobre el terraplén o sobre un puente, y mientras rodaba de un lado a otro, saltando a veces casi en el aire, pasando rápidamente por las estaciones, las pocas personas en el interior contuvieron la respiración y a menudo gritaban de terror a medida que avanzaban. Había una en ese tren que no sabía nada de sus miedos, y ese era la hija del ingeniero. Feliz como un pájaro, se rió en voz alta cuando se le preguntó si no tenía miedo, y levantó la vista y respondió: porque mi padre es el quien maneja el tren. Un poco más tarde el ingeniero entró en el carruaje para animar a su esposa, y mientras se limpiaba las grandes gotas de sudor de su rostro, la niña saltó a sus brazos y apoyó la cabeza sobre su pecho, tan feliz y tranquila como cuando estaba en su propia casa. Qué gran lección es esto para los hijos del Padre Celestial. ¿Cuánto más podemos y debemos confiar en Él? Porque Él es el Rey soberano sobre todas las cosas que suceden alrededor de nosotros. Pero también, en cuarto lugar, necesitamos mantener una conciencia limpia. Esto escuda y proteja nuestra paz. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sin embargo, si le hemos dado lugar al pecado en nuestras vidas, nuestra conciencia roerá esa paz como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Si intentamos encontrar alivio buscando una serenidad sustituta en el mundo, eso será pasajera. Pues la única manera de tener una paz genuina consiste en regresar a Cristo arrepentido y recibir su perdón y su purificación. Él nos dará de nuevo su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él tiene lo que necesitamos. Pero en quinto lugar, necesitamos aceptar cómo Dios nos creó. Esto nos protege de que tratamos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. A veces decimos, no me gusta cómo Dios me creó, ¿verdad? Como Dios me hizo. Quería pelo liso o quería pelo colocho y Él me dio pelo liso cuando quería pelo colocho, porque tengo pelo colocho quiero pelo liso. Siempre queremos lo que no tenemos, ¿verdad? Y algunas veces por lo que las cosas inventadas podemos tener lo que no tenemos, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a la satisfacción que Dios nos creó a la manera que Él diseñó para nosotros. Es decir, que Dios nos creó perfectamente bien. Y tenemos que ser satisfechos en que Dios es satisfecho con la manera que Él nos ha creado. El Señor nos ha creado de una manera muy especial, con personalidades y destrezas únicas. Si ya hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, también hemos recibido dones espirituales del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Y esto se habla en 1 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 11, donde dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, hay algunos dones que no existen hoy, pero eso quería leerlo para mostrar que Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno y necesitamos usarlos para la honra y la gloria de Dios y para el beneficio de la obra de Dios y de los hermanos. Es por medio de estos dones que nos capacita para servir a otros. Pero en muchas ocasiones no estamos contentos con la manera en que Dios nos ha creado. Debemos aprender a confiar en su sabiduría y estar satisfechos con lo que ha escogido para nosotros, pues solo así podremos disfrutar su paz, su tranquilidad, que Dios hace todo bien. En sexto lugar, sentir el propósito de Dios en nuestras vidas nos protege de la plaga del vacío. Muchas personas en nuestros días se sienten vacíos, pero Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, lo que Dios dice acerca de los cristianos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Su propósito para nosotros incluye vivir en santidad al seguirlo y obedecerlo y al caminar en sus caminos. Aunque muchos tratan de llenarse ese vacío con lo que el mundo ofrece,
Lo único que puede llenar y satisfacer un corazón vacío es una relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Mientras más nos acercamos a Dios por medio de la oración, por medio de la Biblia, de la obediencia y del servicio con nuestros dones espirituales, más disfrutaremos de su perfecta paz. El número 7. Necesitamos sentirnos competentes en esta vida por el poder de Cristo. Reconocer que Dios nos ha capacitado para cumplir su llamado nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de la incompetencia. Muchas veces el diablo viene susurrando en nuestros oídos: usted no puede hacer nada bien, ¿verdad? Déjalo para otras personas. Y de vez en cuando nosotros creemos lo que escuchamos. Y en vez de escuchar la voz del diablo, la voz del enemigo, necesitamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque hemos recibido dones espirituales para servir al Señor de acuerdo a su voluntad para cada uno de nuestras vidas. Es al depender y reconocer que el Señor es más que suficiente, que disfrutamos de su paz y damos testimonio que Dios obra en la vida de los que viven rendidos a Él. El número 8, necesitamos tener el sentido de pertenencia. Esto nos protege del doloroso sentimiento del rechazo. El Señor Jesucristo hizo la siguiente invitación en Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando venimos a Cristo tenemos paz al saber que nada puede separarnos de Él. Y tenemos muchas promesas de eso, ¿verdad? Que Él nunca nos desamparará ni abandonará, ¿verdad? Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, digo en Mateo 28. Sin embargo, eso no significa que estemos exentos de ser rechazados por otras personas, ¿verdad? Eso es parte de la vida en este mundo. Pero Jesucristo murió para que fuésemos suyos y ha prometido no rechazarnos jamás. Disfrutamos de la paz de Dios cuando nos humillamos ante Él, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos, creyendo en Cristo para perdón y salvación, aceptándolo como nuestro Señor. Para tratar de ayudarle en aplicar a nuestras vidas estos versículos que hemos leído y este mensaje que hemos escuchado, quiero preguntarle unas preguntas. ¿Ha depositado usted su fe y confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador? Si no, usted no puede experimentar la paz de Dios hasta que usted obtenga la paz con Dios. Otra pregunta: ¿cree usted que Dios tiene el control sobre todo su universo, incluyendo su propia vida? Sí, Él tiene control. Él es el Rey soberano de todo. Otra pregunta: ¿ha intentado usted encontrar paz alejado de Cristo? ¿De qué manera funciona? Otra pregunta: ¿tiene usted una paz fluctuante o intermitente o una paz constante? Esas son las señales, ¿verdad?, de problema en su vida, donde usted puede recurrir a Dios y decirle: Señor, parece que a veces tengo paz y a veces no. Ayúdeme a tener paz constante, confiando en ti. Otra pregunta: ¿cree usted que la paz de Dios debe ser suya? ¿Puede ser suya? ¿Qué situaciones en su vida tienden a robarle la paz de Dios? Y la última pregunta es esta: ¿escuchó algo en las verdades mencionadas que le puede ayudar a volver a tener una perspectiva firme de la paz de Dios? Porque si hay un problema en no tener la paz de Dios, hay solución, hay que resolverlo con Dios, ¿verdad?
Incline su rostro conmigo para una palabra de oración. Padre Santo, le damos gracias por sus promesas que encontramos en tu palabra. Y que una de esas promesas es la paz de Dios. Gracias, Padre, por enseñarnos un poco más de su paz. Ayuda a que todos quienes han escuchado este mensaje pueden saber por seguro si tienen la paz con Dios, para que en los momentos difíciles de la vida puedan experimentar la preciosa paz de Dios. Si hay alguien que no tiene la seguridad de que tiene la paz con Dios, que en estos momentos pueden orar y pedir perdón por sus pecados y recibir el regalo de la salvación en Cristo. Mientras estamos orando en nuestros corazones, si usted desea arrepentirse de sus pecados y orar a Dios y recibir la salvación en Cristo Jesús, repite esta oración conmigo. Oremos. Padre Celestial, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo que murió en mi lugar en la cruz, llevando mis pecados, mi culpa y mi condenación. Tomo la decisión ahora de recibirle en mi vida y abro la puerta de mi corazón. Te pido que entre en mí y le recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, porque me ha perdonado de todos mis pecados. Me ha hecho un hijo suyo y ahora tú vives en mí. Gracias porque ahora soy verdaderamente un hijo de Dios. En el nombre de Cristo, amén. Pues, si usted ha orado esta oración, queremos escuchar, ¿verdad? Para poder orar por usted, para darle seguimiento, para ayudarle a crecer en su nueva vida en Cristo. Y siempre estaremos orando por cada uno, ¿verdad? En estos momentos difíciles de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Amén.